Pattern Criteria más proyecciones. Vamos a ver de qué se trata esto. Esto viene derivado de una de las dudas de una de las encuestas parciales que nos hicisteis llegar. Comentaba aquí un usuario, dice, tengo una duda si lo pueden explicar en algún curso. Tengo 3 contextos, libro, autor, géneros. El cual el libro hace referencia por IDE a los otros dos. Para aplicar el Pattern Criteria, buscar aquellos libros que tengan X géneros y que sean de Y autor. Entonces yo tengo la clase que el libro tiene su identificador y tiene el identificador del género al que pertenece ese libro y de los autores que han escrito el libro. Debería proyectar los datos del género y autor para poder aplicar este tipo de filtros de tal forma que pueda hacer, y aquí nos expone un modelado diferente a nivel de dominio, donde la clase libro tendría que ya no estaría el identificador del género, sino que tendríamos el género y así a nivel de infra a hacer los joins necesarios para poder devolver ese libro con los datos en crudo, digamos. Esta es una pregunta muy interesante. Incluso en el curso que estamos preparando ahora mismo de modelado del dominio, tema ya de proyecciones, va a haber un vídeo justo con este mismo caso. Pero hemos querido dedicarle una tablita para responder a esto más al detalle. Entonces, primero tenemos que diferenciar cada una de las casuísticas. Aquí vamos a hablar de nuestras tablitas estas que nos están gustando mucho en estos últimos cursos. Alternativas para modelar datos. Tenemos el repository, que sería básicamente la opción que hemos visto en este curso, donde el repositorio de usuarios, por ejemplo, veíamos que devolvía un objeto user, como lo podría ser el book que hablaba este usuario en la pregunta que hacía, y dependiendo de las joins que hiciéramos por dentro, es donde estábamos conteniendo la contaminación que pudiera derivarse de un modelado de tablas antiguo que no se adapta exactamente al modelo que nosotros estamos necesitando en ese momento. Entonces estaría haciendo las de capa de anticorrupción, en tanto en cuanto esa corrupción que vendría dada por el modelado de base de datos no se propaga a el modelo de dominio y se queda en ese repositorio, puesto que a partir del momento en el que tú llamas al search y le pasas un identificador de libro, eso ya te devuelve los datos que tú necesitas y te olvidas de lo que hay por dentro, de que si un join o lo que haga falta. Totalmente. La mejor forma también de olvidarte del join es no verlo, y para eso están las vistas del sistema de gestión de base de datos. En este caso es el Create View clásico que hemos hecho en MySQL, en Postgres, en cualquier base de datos, que lo que hace es ocultarnos nuestra query detrás de esta vista. Importante, aquí estamos hablando de vistas estándar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros vamos a definirle en la infraestructura, oye, créame esta vista que va a tener el identificador del libro, el nombre del género, el nombre de los autores o lo que sea. Entonces, eso ahora veremos qué particularidades tiene, pero se diferencia de lo que conocemos como vistas materializadas. Aquí estamos calculando esos datos y los estamos guardando. Sí que tienen un peso en la base de datos, sí que ocupan unos megas, y ahora veremos qué otras diferencias tiene, porque son dos alternativas dependiendo del sistema gestor de base de datos, son las siglas que vemos ahí. Vamos a poder hacer una cierta funcionalidades u otras con las vistas materializadas, pero suele ser una funcionalidad que ofrecen la gran mayoría de sistemas gestores de base de datos. Y por último, proyecciones. Proyecciones que te las interesante porque ya implica modelar nosotros de, oye, vamos, cada vez que se inserta un usuario, vamos a crearnos una proyección en otro contexto. Pues se crea un usuario en la web, pues en mi back office quiero también que aparezca este usuario. Pues vamos a replicar los datos, sea escuchando eventos de dominio, sea por comandos, sea por triggers de la base de datos, o sea como de otra fuera, pero vamos a tener una tabla aparte y vamos a encargarnos que los datos acaben allí. Importante, esto lo podríamos entender también como una vista. La diferencia está en quién es responsable de mantener esa vista y qué implicaciones tiene a nivel de aplicación y de infraestructura. Por eso, como hay unas diferencias significativas que ahora veremos, lo hemos querido separar en 3 opciones diferentes. Vamos a ver esos criterios. ¿Empezamos? Primero, cómputo en momento de lectura. ¿Qué quiero decir esto? Pues que cuando yo hago un select books, eso me tiene que hacer ciertos cálculos, como por ejemplo lo que sería resolver esas joins o no. Ya están listos los datos para ser servidos de la forma óptima para los casos de uso que consumen de esa estructura de información. Totalmente. A veces son joins simples y a veces hay también funciones de agregación de hacer suma o dame todo el contador, el número de usuarios, que no sé qué, no sé cuánto. Pues ese cómputo hace que la query pueda tardar más o menos. Aquí, en las 2 primeras pases, las últimas 2 no. Aquí estamos viendo la diferencia entre vistas estándar, vamos a llamarle, y vistas materializadas.
Las vistas materializadas, como sí que duplican esos datos, a pesar de que nosotros no lo veamos, el sistema gestor de base de datos por dentro, el motor de base de datos sí que lo está duplicando. En el momento en el que nosotros hacemos el select, no tiene que hacer virtualmente ese join, porque ya los tiene ahí duplicados. A diferencia de las vistas estándar, donde lo que está pasando es que esos datos solo están guardados en la tabla de géneros y en la tabla de autores, y por detrás, nosotros, a pesar de que tengamos una vista de libros para filtrar, vamos a llamarle de nombre a esa vista, a pesar de que en ese libros para filtrar sí que tengamos un campo de género donde veamos el texto, por detrás, de forma transparente, el sistema gestor de base de datos va a estar haciendo esa join para para agarrar ese dato, ¿no? Más es cosas. un poquito de ciencia ficción, ¿eso? La siguiente es el datos en tiempo real. Importante, asterisco. Nos gusta mucho cuando estamos haciendo este tipo de cosas darle muy vueltas a todos. Y vale, un repositorio es dato en tiempo real. Si estoy haciendo un join, es el dato que está aquí puro y duro. Pero sí que es verdad que en sistemas en producción muchas veces no solo tenemos la base de datos, hacemos la query, sino tenemos en la principal y después ahí hay réplicas de esos datos. Quizás hacemos los inserts de la principal y los selects en las réplicas. Esa réplica no tiene por qué ser tiempo real, de ahí el asterisco. Pero entendemos por defecto que si hacemos un join o estamos haciendo una consulta a una vista, sí que son datos en tiempo real. Entonces, aquí, cuando hablamos de que son datos que no están disponibles en tiempo real, puede parecer, hostia, no, claro, pero es que esto es crítico, es que esto, ¿cómo estás diciendo que voy a hacer un select y me puede devolver que el contador de cursos que ha hecho un usuario son 3 cuando en verdad ha hecho 4? Aquí hay que tener en cuenta el delay, el tiempo que pasa desde que ese usuario hace el 4.º curso hasta que está disponible. Muchas veces estamos hablando del orden de milisegundos. Entonces, son cosas que, a pesar de que no sean inmediatas, primero, depende del volumen de datos que estemos gestionando y de la arquitectura, lo que hablaba ahora Rafa. Hostias, si tenemos 20 slaves que se tienen que actualizar, lo que aquí tenemos como un verdecito de que en el sí del repository o en las vistas estándar eso es inmediato y es en tiempo real, realmente no sería tanto así, porque va a haber un delay desde que nosotros escribimos en el nodo master o principal y eso se propaga a los nodos secundarios de las réplicas que haya. Con lo cual, primero, ojo con ese verdecito que dependiendo del volumen y arquitectura no va a ser tan directo. Y segundo, ojo con el rojito que tenemos en vistas materializadas de proyecciones, porque dependiendo del sistema gestor de base de datos que usemos, en el caso de vistas materializadas, por ejemplo, con Postgre, nosotros tenemos que forzar cuando se actualiza esa vista materializada. Entonces lo podemos forzar a cada hora, a cada minuto o lo que sea. Depende del volumen de datos que tengas y te puedas permitir. Lo que vamos a tener en cuenta es el coste de actualizar esa vista materializada. Porque si el coste de cada actualización es que tarda eso en actualizarse 5 minutos, vamos a tener en cuenta que esos 5 minutos va a estar bloqueada la tabla. No se van a poder hacer ni siquiera selects, a no ser que esa vista materializada, en el caso de Postgre concretamente, la definamos de forma concurrente. Con lo cual, en ese caso, no va a ser tan rápido el update, pero sí que vamos a permitir hacer operaciones de lectura mientras se está haciendo el update. Hay 1000 gestores de bases de datos. Si nos vamos a SQL Server o Oracle, son como los más avanzados que ya tienen muy trabajados las funcionalidades alrededor de las vistas materializadas y nos permiten actualizar con Delta o 1000 historias más. No vamos a entrar en cada uno de los sistemas gestores de base de datos porque si no esta tabla se nos ramifica a 1000 millones de opciones. Pero por lo general vamos a considerar que esa vista materializada podemos convenir que no es tan en tiempo real como lo sería con las vistas estándar o el repository. Totalmente. Las proyecciones, más de lo mismo, ¿no? 100% lo mismo, porque tenemos que escuchar los eventos o el sistema de triggers. Normalmente esto es súper rápido, pero puede ser que se encole cualquier cosita que pase. Todo esto es el tipo de cosas que vemos en el curso de modelado del dominio, eventos de dominio y problemas con DDD, eventos de dominio. Ahí hablamos de cuando se saturan las colas y en el curso de diseño de infraestructura, colas o sistema de mensajería con RabbitMQ, vemos cómo implementar ese tipo de sistemas distribuidos usando colas de mensajería o message brokers. En el curso que tenéis aquí abajo para apuntaros y que os avisemos cuando lo sacamos y que nos digáis qué esperáis de él, vamos a poder entrar en profundidad al respecto de las proyecciones, de cómo modelarlas y 1000 casuísticas más, independientemente del sistema de mensajería que haya entre medias. Y de la forma más guarra, la forma más bonita, porque un trigger a tiempo siempre va bien. Entonces, al final hay ciertos solapamientos entre vistas materializadas y proyecciones, porque, ostras, si las proyecciones son mías y yo defino una proyección, pero la estoy actualizando en base a un trigger de base de datos, eso no está cerca de una vista materializada.
Sí, en tanto en cuanto lo gestiona la infraestructura, no en tanto en cuanto tú has creado una tabla como tal y no has creado una materialized view. Con lo cual, ahí estaría la barrera que estamos poniendo para poder entendernos al menos. Siguiente criterio. Vamos a ver el siguiente, si implica redundar datos. Aquí 3/4 de lo mismo con el asterisco. Si tenemos réplicas de nuestros datos, obviamente van a estar datos redundados, pero por defecto entendemos que no existen estas réplicas, así que decimos que tanto el repository como las vistas no, porque hacemos las queries normales a nuestras tablas y no están duplicados los datos en ningún sitio, tanto vistas materializadas como proyecciones, porque estamos creando tablas nuevas con los mismos datos que tenían las otras tablas, estamos redundando estos datos. Por la siguiente, cómputo en escritura. Aquí, ¿qué tenemos? Pues, oye, si hablábamos en el cómputo, en momento de lectura, de esas joins que tenía que hacer y que por lo tanto tenía que asumir ese coste, esa latencia de que iba a tardar más la base de datos en devolverme el resultado en los momentos en los que yo hiciera un select, ¿qué pasa con los que decíamos que no estaba el coste en ese momento, las vistas materializadas de proyecciones? Pues pasa que están en el momento de escritura. Cuando nosotros escribimos los datos, es en el momento en el que, por ejemplo, cuando se asigna un género al libro, porque tú puedes publicar el libro sin asignarle un género y luego le das a editar y dices, oye, pues este libro le asigno el género patata. Vale, pues en ese momento es en el que se publicaría el evento de género asignado, se escucharía desde otro contexto, estoy hablando en el caso de proyecciones, por ejemplo, y cuando consumamos ese evento, pues es donde asumiríamos el coste de actualizar esa row que está redundada, como veíamos en la fila en el criterio anterior. Entonces, aquí estamos asumiendo el coste en el momento de escritura versus en el momento de lectura. ¿Y esto qué quiere decir? Hemos puesto los rojos y verdes, lo que entendemos como negativo en términos de se asume el coste en ese momento, pero es el momento en el que creemos que aporta más valor la tabla, porque aquí es como dejamos a la libertad de quien está viendo este vídeo de decir, vale, pues ¿qué tipo de aplicación tengo? Tengo un tipo de aplicación que los usuarios publican post, vale, pero un usuario publica de media un post a la semana, vamos a poner en mi aplicación. Lo más normal, el 99% de operaciones que tengo es de escritura, de lectura de esos posts, para leer los usuarios que visitan los blogs de mis usuarios, con lo cual me priorizo el hecho de que el coste lo tenga que asumir en el momento de escritura, que van a ser las menos veces, y que las lecturas vayan rápido para que se indexe bien en Google, para cualquier cosa, la experiencia de usuario, que sea patatas. Totalmente, pero si tengo un sistema de analítica que solo se consume una vez a la semana y lo que tengo que hacer es hacer un reporte de todos los datos de Twitter, de todos los tweets que han habido y tal, es una operación súper costosa. Si cada vez que hay un tweet nuevo está recalculando esto, estoy gastando mucho dinero. En ese caso, me interesa que sea en el momento de lectura donde se ejecute esa carga computacional. Siempre podemos hablar de soluciones intermedias, porque sistemas de analítica, ¿no? Porque se tienen que consultar los datos así, y las queries no pueden tardar 5 minutos y tal. Bueno, pues ahí haríamos proyecciones seguramente, pero esas proyecciones estarían optimizadas en cuanto al consumo que se hace, back pressure y cosas así más avanzadas de sistemas de streaming. Y una puntualización importante, en las vistas materializadas sí que se asume el cómputo en momento de escritura, pero no inmediato. Es decir, como decíamos antes, en el caso, por ejemplo, de Postgre, nosotros somos los que tenemos que forzar y hacerle un statement a Postgre de, oye, actualiza esta vista materializada. Entonces eso lo podemos hacer a cada escritura, cosa que no es recomendable, o lo podemos hacer con un cron cada X tiempo o cuando acumulemos N escrituras. Ponemos un trigger en la base de datos que aumente un contador y que cuando ese contador llegue a X se actualice la base de datos, la vista materializada o cosas así. Entonces luego he metido aquí, en tanto en cuanto eso sí que tiene que ver con el momento de escritura, pero según el sistema gestor de base de datos, eso va a ser más en el momento de refrescar esa vista materializada. Totalmente. Y algo también nos importa mucho el tema de la performance, lo de los joins. Tenemos muy como demonizados los joins y sabemos que los joins muchas veces pues, no nos ayudan a que la performance vaya bien. De ahí que le dediquemos una row en este caso. En el tema de los repositorios, si estamos usándolo como capa anticorrupción, pues muchas veces va a pasar que para devolver a un usuario quizás tengo que hacer pues, joins en 3, 4 tablas y hacer la agregación de alguna y eso la performance no va muy bien. De aquí que aquí tenga el no. Y con las vistas no lo estamos viendo, por lo tanto, no estamos haciendo joins, pero indirectamente por debajo se está ejecutando la misma query, solo que es una query que se ha guardado con un alias, un nombre más corto, pero también hay un join. Sí que es verdad que con vistas materializadas tanto con proyecciones, ahí no hay ningún join, vamos a hacer la query por ID, va a ser súper rápida y va a ser óptima para el consumo. Más cositas, implica mantenimiento manual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, tanto en el caso de los repositorios como de las vistas estándar, yo me olvido. Esto ya el sistema gestor de base de datos, o bien en el caso del repositorio, hace el join y ya está, o bien en el caso de las vistas, es en el momento de forma transparente en el que se hace el join y ya está.
En cambio, en el caso de las vistas materializadas, aquí sí que lo vamos a tener que hacer, ese mantenimiento, el momento de refresh que hablábamos. Entonces, según el sistema gestor de base de datos, lo vamos a tener que configurar y afinar un poco en función del coste de actualización de esa vista materializada en concreto, en función de la frecuencia de actualización, de la criticidad de que esos datos sean actualizados. Vamos a tener en cuenta ese tipo de criterios y vamos a actualizarlo con una frecuencia u otra, o dependiendo de las capacidades, de las funcionalidades de mi sistema gestor de base de datos, pues lo voy a hacer de una forma u otra, pero en cualquiera de los casos va a ser siempre actualización a nivel de infraestructura. Yo le voy a definir esas políticas, ese comportamiento, y él la va a actualizar por su parte. En el caso de las proyecciones, aquí ya estamos hablando de que muy probablemente esas actualizaciones de, oye, pues si se ha publicado un curso, el número total para el dashboard de cursos publicados se tiene que incrementar en 1. Muchas veces lo más común es que eso no lo encontremos a nivel de mantener, a nivel de aplicación. Es decir, vamos a tener que escuchar el evento, entonces instanciar la clase de counter, course counter, y vamos a tener que incrementarlo y guardarlo en su repositorio de su tabla aparte. Con lo cual, aquí podríamos hablar de que lo más común es que haya una mayor complejidad. ¿Por qué destaco tanto en lo más común? Pues porque a pesar de ser proyecciones, lo que decíamos al principio, las podemos delegar en infraestructura y que simplemente sea un trigger de, oye, no, cuando se inserte una row en la tabla de cursos, pues tú, trigger, incrementas el contador de la tabla Total Course Counter. Entonces, esto también se podría ver implementado a nivel de infraestructura, estamos totalmente de acuerdo, pero lo más común, si saltamos a proyecciones, es que entonces ya sea porque nos compensa el actualizarlo a nivel de aplicación. ¿Y por qué nos puede llegar a compensar el pasar a proyecciones? Para poder separar en la base de datos, por ejemplo. Algo que puede pasar es eso de estamos creciendo, nuestra base de datos tiene mucha carga y queremos separar la de usuarios de la de productos porque son aplicaciones por separadas, se trabajan por separado y no queremos que si se cae una, se caiga la otra. Por lo tanto, esto lo que acaba pasando es que si usamos un repository, no podemos hacer un join distribuido entre dos bases de datos por separadas en dos máquinas por separadas. Por lo tanto, aquí negrito, rojito, no. Con vistas 3/4 lo mismo, no podemos acceder a hacer el join, así que no. Vistas materializadas acaba haciendo un insert en una tabla y tiene que llegar a la fuente de datos, por lo tanto tampoco se puede. Y con proyecciones sí. Lo que sí que hemos perdido aquí una cosa con las proyecciones es lo de los triggers. Ya no podemos hacer proyecciones con triggers si tenemos bases de datos separadas, sino que tiene que ser sí o sí a nivel de aplicación. Y aquí otra cosa curiosa es que una cosa es base de datos separadas, pero otra que también puede pasar es que sean bases de datos motores diferentes. Que, oye, para devolver user me hace falta hacer un select en user que está en MySQL y después en user data que está en Postgres y esta otra que está en Elastic. En este caso, por ejemplo, repository sí que lo permitiría, pues podemos hacer la guarradita ya detrás, pero ni vistas ni vista materializada lo permitiría. Importante el hecho de que nosotros con proyecciones estamos hablando de que, hostia, es que son bases de datos a nivel separado, de que están aisladas totalmente, porque podríamos decir, no, yo es que tengo mi Oracle y tengo en un servidor esto y en otro servidor la vista materializada, y entonces sí que están en bases de datos separadas. Le ponemos unas comillas ahí como una casa de grande porque realmente todo eso está acoplado, se conoce en cierta manera. En cambio, en el caso de las proyecciones, no. En el caso de las proyecciones, el sistema que produce esos eventos no conoce para nada al sistema que va a acabar consumiendo eso y actualizándolo totalmente en otro servidor de otro sistema gestor de bases de datos totalmente diferente. Y por último, ya a modo de conclusión, tenemos la complejidad. Aquí, el repository, pues la más baja posible, porque meto los joins y a funcionar. Si vistas del sistema gestor de base de datos, vistas estándar, pues aquí es una complejidad un poquito más porque tenemos que hacer ese create view y definirle en base a qué luego él va a acabar haciendo esos joins, pero tampoco mucho más. Con mucho complejo a veces de debugar, de ha petado esto y tienes que esto, ver que es una vista, ir para abajo, de ahí que suba un poquito, pero tampoco mucho más. Luego, vistas materializadas, también un poquito media plus le podríamos haber puesto porque tenemos que crear esa vista materializada y actualizarla, definir esas políticas de actualización o lo que fuere. Y luego, por último, proyecciones, pues evidentemente que la complejidad, si estamos asumiendo el tipo de proyecciones del que estamos hablando, que hemos convenido a lo largo de toda esta tabla, que es, oye, una proyección mantenida a nivel de aplicación en un sistema totalmente aislado para que si se cae ese no se caiga el otro, y todo ese tipo de beneficios que estamos apostando, también tenemos que ser conscientes de que la complejidad va a ser muy alta porque vamos a tener que mantener esos datos de forma manual, por así decirlo, no delegándolo en la infraestructura. Totalmente. Encima se multiplica por el número de equipos. Imagínate, una empresa donde está el equipo de usuarios que lo hemos apartado y ahora queremos hacer proyecciones nuestras y hay 5 equipos.
cada uno de los 5 equipos con 5 proyectos por separados, escucharemos los mismos eventos de usuarios y haremos esta réplica de los datos. Os dejamos aquí la tablita para que podáis hacer una capturita de pantalla, pasar por vuestros Slacks del curro, lo que sea, y abrir debate. Oye, estamos haciendo esto con proyecciones, nos hemos planteado hacerlo con vistas materializadas, porque a lo mejor no necesitamos ese rendimiento de ese aislamiento, lo que sea, y la complejidad va a ser mucho menos, porque, hostia, entonces nos gustaría que estas tablitas que siempre ponemos al final de los cursos o lo que sea, sirvieran para eso, para un poco abrir debate y, sobre todo, generar criterio de tener argumentos, evaluar pros y contras y salirnos un poco de lo más dogmático de no, hay que hacer DDD y hay que hacer proyecciones y ponte contra. Oye, no, patapam, pros, contras, cuál es nuestro caso y para adelante. Nos vemos, siguientes vídeos. Vamos a hablar de implementaciones, TypeScript, PHP, Java. Hasta ahora.